Renacimiento y clasicismo. El punto de partida de la tipografía es en 1450 y su inventor, el impresor alemán Johann Gutenberg. Periodo gótico. Los monasterios eran donde los jóvenes se entrenaban para ser guerreros o monjes y aprendían a leer y a escribir. La letra gótica presenta unas formas pesadas y condensadas, así como una fuerte modulación vertical. Poco a poco, los trazos ascendentes y descendentes fueron acortándose, haciendo cada vez menos legible. Después de la completa aceptación de la escritura gótica en el siglo XIII y en el XIV, se introdujeron transformaciones formales que anticipaban una mayor riqueza de las formas de la escritura. Renacimiento. La invención técnica más revolucionaria fue la prensa manual para tipos móviles, inventada por Johann Gutenberg en 1450. La Biblia de 42 líneas fue completada en 1455. El arte de la impresión se extendió rápidamente. El estilo de la escritura manual, llamado humanista, que se basaba en las mayúsculas sin inscripcionales romanas y las grafías de la minúscula carolingia. El tipo romano apareció en 1465. Más tarde, entre 1530 y 1550, Claude Garamond creó en París su propio tipo basado en las romanas venecianas. En el año 1600, los tipos venecianos eran los más utilizados como fuente de libro en Europa, ya que eran más legibles. Barroco. La cultura del barroco se traducía en brillantes colores y formas redondas. Los tipos barrocos se conocen como de tradición. En Francia, Luis XIV mandó a hacer una tipografía de su uso exclusivo llamado Imprimerie Royale. Este tipo, conocido como Romain Duroy, fue diseñado a partir de la retícula por Philippe Grandjean. Clasicismo. El contraste entre los trazos y las formas están más claramente estilizadas. Las limpias escrituras y fáciles formas de la antigüedad dominaban la cultura del periodo. La tipografía está llamada a cumplir la misión de definir una estructura para el texto de la manera más óptima. Los libros están sobriamente decorados. Las letras iniciales ornamentales son reemplazadas por grandes letras mayúsculas elaboradas con el mismo tipo del cuerpo del texto. El manual tipográfico es el libro que presenta 373 tipos de letras. Esta fue la época marcada por la búsqueda de la claridad y legibilidad. Cambio de siglo. Segunda mitad del siglo XIX. Esta actitud deviene de la utilización de ornamentos y formas del gótico y del barroco. Los alfabetos están excesivamente decorados y se mezclan letras e ilustraciones. Movimiento Arts and Crafts. En esta época se vuelve la vista hacia la Edad Media, un rastro de autenticidad de cosas creadas por el individuo y no por la máquina. La división entre arte y oficio. Nace el movimiento Arts and Crafts y fue iniciado por William Morris. No solo era importante la tipografía, sino también el papel, las ilustraciones, la impresión y la encuadernación. Su tipografía Golden nos remite al tipo creado por Jenson en el siglo XV y el tipo Troy en la mezcla de gótico por elementos romanos. En América y en Europa se realizaban nuevas versiones de los antiguos y tradicionales, caídos en desgracia hacía tiempo. Esto fue con la ayuda de las empresas American Type Founders Company y la empresa británica Monotype Corporation, y esta última, con Stanley Morrison, fueron responsables para el uso moderno de tipografías olvidadas como Bembo, Baskerville y Fournier. En las recuperaciones también se incluyen a las venecianas Golden, Goundy, Cloister Old Style y Centaur. El periodo de las vanguardias.
Futurismo. El futurismo fue uno de los primeros movimientos que supuso una ruptura frontal de las formas tradicionales. Convertir la velocidad es una religión, según Filippo Tommaso Marinetti. Los textos se reparten por la página a modo de collage y forman formas constructivas. Otro rasgo definitorio de este periodo es el tipo de letras que se convierten en elementos autónomos para cualquier propósito, reduciéndolos, cortándolos y modificándolos, sirviéndose para con el fin de romanos sans serif o serif. Se hace un uso sorprendente de los espacios en blanco con fuertes contrastes de tipo de letras, dirección y tamaño, y crean un impacto emocional en el lector. Dadaísmo. La tipografía Dada es fundada por Zurich en 1915 como un movimiento anarquista. Las letras se juntan y se repelen formando formas caprichosas y líneas interrumpidas, contrastes de tamaño y grosor. Causa un fuerte dinamismo visual. Expresionismo. Busca la expresión de los sentidos y emociones del autor. Apareció en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX, como reacción frente a los modelos que había prevalecido en Europa desde el Renacimiento. Conoce y valora el intento de crear una expresión personal sin consideración de las reglas del estilo dominante. Trabajando la piedra de litografía o la madera, los artistas se encontraban en disposición de dar forma a sus ideas. Los artistas expresionistas pronto integraron los productos de esos experimentos tipográficos en su repertorio. Aparece en Europa en torno a 1920. Después de la Revolución de 1917, se produce una reestructuración en la sociedad y los creadores son llamados a participar en ella como artistas ingenieros. Un nuevo lenguaje formal fue desarrollado para lograrlo. Elementos geométricos, claridad técnica y construcción arquitectónica. Produce imágenes de gran armonía y dinamismo. Theo van Doesburg crea elementos geométricos simples y de colores puros para la revista de Steel. Los textos empezaron a justificarse a la derecha y a la izquierda en las mayúsculas. Jan Chicot crea un funcionalismo más puro y elemental, la tipografía sans serif, una puesta en página asimétrica y una nueva relación entre el tipo y el espacio en blanco. Estilo internacional. Tipografía tradicional. En la Unión Soviética se condena un nuevo arte, en Alemania se etiqueta como arte degenerado. Material impreso como libros, periódicos, etc. seguían atendiéndose en los parámetros tradicionales. En 1932, Stanley Marson, basándose en el tipo romano Plantin, crea la tipografía llamada New York Roman para el diario The Times. El estilo internacional. El uso de una rejilla modular que dotaba al diseño de coherencia y estructura interna, como la sans serif, que era una estructura clara y concisa. Brockman dictaba normas como la separación de líneas de texto compactas, letras sin remate, espacio entre palabras uniformes. Esto se usaba para pósters y vehículos de publicidad. La creciente demanda de tipografías sans serif posibilitó la aparición de dos tipos sans de gran calado y enorme influencia, la Helvética y la Universe. Fotocomposición. Utilizaba un mismo patrón para diferentes tamaños en vez de uno para cada tamaño. Hace que la calidad de las letras se degrade y esto hacía que todavía se siguiera prefiriendo la tipografía tradicional. Años 60. Cultura juvenil. La aparición en 1961 de la letra transferible, composición creativa tanto en publicidad como en cartelería, y fue la tipografía pop art, los elementos de la cultura urbana y el grafismo popular y del cómic. El objetivo era el lenguaje gráfico publicitario que atrajera al consumidor. El movimiento hippie trajo consigo un nuevo código visual que se manifestó sobre todo en la música y en la moda, portadas de discos y carteles de conciertos, extrañas y retorcidas formas orgánicas de ascendencia art nouveau y colores fuertemente contrastados, de carácter onírico y psicodélico.
revisión del estilo internacional. El diseño tipográfico de los años 70 se configura en torno a la experimentación de la fotocomposición, que los tipos se compriman hasta el límite de la legibilidad. En 1970 crean la International Typeface Corporation con el fin de comercializar nuevos diseños tipográficos. El primer tipo que ITC comercializó es Souvenir, American Typewriter y Avant-Garde. Tenían un tramo fuerte de aspecto de grafismo. En 1970 se protagoniza el grafismo asociado a la aparición del movimiento punk en Inglaterra. Revolución digital. El motivo fundamental que desencadenó la fiebre por el uso y conocimiento de la tipografía fue la aparición en 1984 del ordenador personal de Apple Macintosh. Los programas PageMaker y Quark nace el concepto de autoedición. En un corto periodo de unos 10 años de la revolución digital, se consolida plenamente. La tipografía cambió para que las pantallas de los ordenadores se vieran bien. Entre estas están Lucida, Demos, Praxis. La empresa Adobe contribuyó con el cambio de tipografías con la creación de Adobe Type Manager. Con esto llegó un nuevo lenguaje de imágenes fuertemente icónicas y de conceptos poderosos, no extensas, de cierto aire tribal y primitivo. En 1991 se crea un disquete con 4 fuentes para los ordenadores. Desde los años 90 hasta la actualidad, los sistemas digitales de producción de los años 90 posibilita que cada usuario de ordenador sea un tipógrafo en potencia. Un ejemplo de estos tipos creados es el templete gótico, y desde entonces los mass media se han encargado de difundir rápidamente estilo, moda y vanguardia.